Listo. Ya se está transmitiendo, creo. Sí. Muy buenas tardes. En un momento vamos a iniciar. Nada más estamos esperando que se termine de conectar más gente. Vamos a dar un espacio, unos 2, 3 minutitos adicionales en lo que la gente se va a conectar. Bueno, muy buenas tardes. Si les parece, vamos a ir dando inicio a nuestro evento del día de hoy. A nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y particularmente del Centro de Derechos Humanos de la misma, pues darle la muy buena bienvenida a todas y todos por estar aquí en este evento que se titula Diálogo sobre la Suprema Corte, el papel de la Suprema Corte en el desarrollo e interpretación de la reforma de derechos humanos y amparo del 2011. Un tema que pues es inevitable para este año de bombos y platillos con los que se celebra esta todavía llamada nueva reforma que ya cumple 10 años. Y pues que hoy día más que nunca el papel de la Suprema Corte pues está en la vista pública. Se ha dicho mucho que el siglo XXI iba a ser el siglo de los jueces y juezas, y sin duda lo está haciendo, pero no solo por sentencias, digamos, favorables, positivas, o momentos hito en su labor de protección de derechos humanos, sino también de controversias, de situaciones pues, que representan un gran reto en términos jurídicos, políticos e institucionales, y sobre todo cuando han habido varios debates que han llevado a que la vista pública en nuestro país atienda aspectos que antes veíamos como extremadamente procesales, como hemos visto, por ejemplo, esta semana en la cual llamó mucho la atención, por ejemplo, un acuerdo de suspensión provisional, ¿no? Que eso creo que nadie en algún momento haya pensado que una suspensión provisional iba a generar tanto debate, que siempre, bueno, al final del día
se celebra y se recibe, porque esto también quiere decir que cada vez más la Suprema Corte no solo está siendo un factor de peso por su propia institucionalidad y facultades, sino también de peso en la conciencia popular de lo que es nuestro Estado de Derecho. Entonces, debido a que no vinieron aquí a escucharme hablar a mí, paso a presentar a las personas que nos acompañan, a quienes les agradecemos muchísimo su presencia. Por eso saludo al profesor Michael Núñez, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesor de nuestra Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Profesor, muchas gracias por estar acá. También a Leopoldo Maldonado, que es director de la organización Artículo 19, organización especializada en materia de libertad de expresión. Muchísimas gracias, Leopoldo. Tenemos también a Jimena Medellín, que es investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, y pues muchísimas gracias también por estar acá. Y bueno, la dinámica del día de hoy la vamos a dividir en tres partes. En un primer momento yo voy a hacer unas preguntas detonadoras para que cada una de nuestros participantes pues respondan en un lapso aproximadamente de 5 minutos. Y después de estas dos preguntas detonadoras, que son muy generales, vamos a pasar a una segunda etapa en la que pues, es más conversatorio libre, los que quieran apuntar algo, responder algo que dijo algún otro, hacer alguna acotación, obviamente pues también debate en lo que no coincidan, eso también siempre es muy interesante. Y en una tercera etapa, pues obviamente las preguntas y respuestas que las personas que nos escuchen puedan hacer, las cuales les pedimos por favor que las hagan en la sección de preguntas y respuestas que aparece aquí en el webinar. Este botoncito, para que quienes no estén familiarizadas con la dinámica, es un botón que dice preguntas y respuestas que les puede salir dependiendo del dispositivo en el que nos estén viendo. Puede salirles en la parte superior derecha si es un celular, puede aparecer en la parte de abajo si está en una laptop, y entiendo también que en algún iPad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues darles la bienvenida y agradecerles. La primera pregunta para detonar este evento es: ¿cómo han visto el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la implementación e interpretación de la reforma del 2011? Cada quien en su respectiva área, tema y expertise. No sé si alguien quiera empezar a contestar o pasamos a la asignación directa, como ustedes me indiquen. Creo que está apagado el micrófono, Leopoldo. No, digo que como ustedes quieran, que como quieras, Calicho, para bueno, el dedazo democrático, ya me apunté. Bueno. Sí, Leopoldo ya se ofreció a iniciar, adelante. Todo a ver, el micrófono. Creo que hay varios elementos. A propósito del foro, agradecerte muchísimo, Calicho. Digo, porque además hemos compartido varias luchas y seguimos compartiendo varias luchas en el litigio farragoso, laberíntico, complejo que implica el amparo mexicano para lograr ciertos precedentes y ciertos avances, con la conciencia pues de que es una herramienta más para abonar a un cambio de la realidad. Quisiera decir transformación, pero está muy manido ya el término. Entonces, para un cambio social profundo, sobre todo con los sujetos, las sujetas históricamente excluidas y vulneradas en este país, en esta sociedad. Creo que uno de los primeros elementos a resaltar de la Suprema Corte, y sí hay que hacer la diferenciación, que órgano de la Suprema Corte, el Tribunal Pleno, la primera sala, la segunda, han tenido aportes muy distintos. Y me quisiera detener en un principio en la propia interpretación de la reforma constitucional, ¿no? La contradicción de tesis 293-2011, que fue resuelta en 2013 por el Pleno y que estableció los parámetros de interpretación a propósito de este boxeo de sombra que hubo entre salas y entre no pocos colegiados respecto a qué significa el control de convencionalidad, si existía o no el llamado bloque de constitucionalidad. Y al final terminó una cosa muy barroca, muy mexicana,
digo mexicana porque nos gusta así como complejizar mucho el asunto y volverlo más laberíntico de lo que ya es. De esto de que sí, los tratados forman parte del parámetro de regularidad constitucional, porque no quisieron decirle bloque, porque eso era muy francés, pero a la vez las excepciones o las restricciones y limitaciones a derechos de fuente constitucional directa tenían una cierta prevalencia. A esto le llama el maestro Santiago Corcuera, nuestro querido amigo, el cucurucho constitucional, porque en este bloque, además, hay como una especie de chipote, que son las excepciones al ejercicio de derechos, ¿no? Que están por encima incluso de los tratados o se pueden interpretar como, digamos, desde la propia fuente constitucional directa. Entonces, eso marcó la cancha ya desde el 2013. Eh, Sin embargo, han venido sucesivas interpretaciones de la reforma, no me voy a detener en ellas, pero en la cancha donde nos ha tocado en materia de libertad de expresión, ya digamos en sustancia o en el fondo, creo que la doctrina de la Suprema Corte, con esa histórica primera sala, que desafortunadamente ya no existe en esos términos y con esa composición, sí fue más o menos consistente, con algunos baches, con algunas cosas que luego como que no quedaban muy claras, pero sí podemos hablar de una jurisprudencia temática, ¿no? La adopción del concepto de malicia efectiva o real malicia, que es un concepto ya de hace muchos años de la Suprema Corte estadounidense, en el caso Sullivan contra New York Times, la protección a periodistas, en el caso que conoce muy bien Calicho, de Edwin Artemio de la Canché, que nos andaban medio queriendo bajar el caso al fuero común porque no consideraban que tuviera facultad de atraerlo, porque no era periodista nuestro compañero Edwin, porque no estaba en una nómina de un medio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, de entrada ahí del 95% de los trabajadores de los medios no serían periodistas, porque muy pocos están en la nómina, ¿no? Entonces la Suprema Corte adopta la definición funcional de periodismo, el caso de la omisión legislativa, el amparo en revisión 1359-2015, que marca una pauta no solo en términos de censura indirecta y efecto inhibitorio a la libertad de expresión por falta de criterios claros de asignación de la pauta de comunicación social, sino también amplía el espectro de incidencia del amparo. Simpático, pues, el debate ahora que se está generando a propósito de la suspensión provisional y hoy definitiva de la reforma energética, porque efectivamente la Suprema Corte ya tenía de manera más o menos consistente a propósito del interés legítimo en materia de amparo, una consideración de los efectos de este juicio de protección constitucional mucho más amplio que los propios sujetos procesales, ¿no? Pasó en el caso de Mexicanos Primero, con un tema de un amparo por tema de derecho a la educación. Pasó en un caso también de periodistas que litigamos a propósito del efecto inhibitorio de una reforma penal en Chiapas sobre halconeo, que criminalizaba la búsqueda de información sobre fuerzas de seguridad. Entonces, no podemos entender la reforma constitucional si no está aparejada también de la reforma en materia de amparo. La crítica que tenemos que hacer es que el juicio de amparo no deja de ser complejo, no es asequible, no es accesible, no es un recurso sencillo en términos del artículo 27 de la Convención Americana, sigue siendo sumamente elitista, sumamente técnico, y es ahí yo creo que un gran reto, ¿no? En términos de la garantía, o como la garantía por excelencia, no es la única, por supuesto, pero la garantía procesal por excelencia en el ejercicio de derechos. Ahí me quedo, ¿no? Porque son 5 minutos, pero evidentemente sí hay muchas asignaturas pendientes en otros temas que nos ha dejado a deber, sobre todo la primera sala, ¿no? En temas de tortura, en el caso Arzate, marcaba una pauta hacia una construcción doctrinal en términos de invalidación de prueba de tortura, pero después reculó un poco porque, bueno, eso podría generar problemas con la persecución de delitos en un país donde la tortura es prácticamente el método de investigación por excelencia de muchas, o si no que todas las policías ministeriales y de investigación.
Creo que todavía falta bajar el balón. Ahí Jimena es la experta, no me meto en esos terrenos, en temas de juzgar con perspectiva de género, ¿no? ¿Qué significa? Creo que hay grandes avances, pero digamos, cómo puede ir bajando los balones a diferentes canastas, sobre todo en el quehacer judicial. Hay muchos otros temas, no me voy a detener en ello, pero las garantías del debido proceso penal también ha habido avances sustantivos, a veces también complejos, con ciertos candados que luego los hacen medio incomprensibles o poco operativos, pero en general, desde la Suprema Corte, y con esto cierro, creo que por lo menos de su primera sala ha habido cierta consistencia con algunos baches. El problema creo que viene del resto de los tribunales del país, tanto del Poder Judicial de la Federación como del Fuero Común, que son los que imparten justicia diariamente y los que están cercanos a la ciudadanía en realidad. Ahí lo dejo como una provocación y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Leopoldo. Sí, efectivamente podemos tener ese efecto de qué bonito penthouse, pero el resto del edificio todavía le falta algunas manitas y cuidados. No sé quién quiera continuar, Jimena o profesor Michael. Si quieren, Jimena. a mí me encantaría escucharles primero, ¿eh? Entonces, Bueno, el profesor, si quiere. Yo decía primero, porque como soy aquí de la casa, pues, pero perfecto, lo que quiera la Jimena, un gusto saludarla, un gusto saludar al profesor Maldonado. Calicho, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder aquí conversar. Ya el maestro Maldonado pues dio un muy buen inicio de discusión. Muy interesante lo que dice y yo lo comparto. La verdad, comparto todo lo que ha manifestado. Yo creo que, y me ha gustado porque venía un poquito más rígido yo así de las preguntas, pero creo que la vía es la que está manejando el maestro Maldonado. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia podríamos discutir alguna que cada quien considere, pero yo creo que el tema es global de lo que implica la Suprema Corte en estos 10 años, porque este es el momento, este tipo de mesas de diálogos permiten evitar, y estamos obligados a evitar, el pensamiento binario. Es decir, nada está bien, todo está bien. Y todo lo anterior era malo, todo lo anterior era bueno. Esa discusión en esos términos creo que le hace mucho daño a la comunidad en general y también a nosotros como académicos. Nos quita esa parte de pensamiento sosegado, reflexivo, que es tan importante para aportar soluciones. Creemos que el derecho es ciencia, sí sería muy importante darle esa visión reflexiva y tratar de que los apasionamientos no nos muevan. Y lo digo porque me decía mi maestro una vez a mí, que yo ponía, decía, nos duele admitir, me decía, a usted no le duele nada. Él tiene que tener toda la pasión, todo el corazón para trabajar, pero la sobriedad para escribir, cuando se habla desde el punto de vista científico, ¿no? Hay parte de todo ello. ONGs, está también ciertos estadios. Yo creo que en este momento hay que ser muy sobrio. La Corte, en estos 10 años, ha tenido, hay un pensador americano que hablaba de positivo, negativo, interesante. Yo creo que la Corte ha tenido una parte sumamente positiva en la implementación del paradigma de los derechos humanos a partir del 2010. Creo que decir ahí, soy muy optimista de lo que la construcción que hizo, de lo que antes había sido solo en la novena época, su preocupación, y de eso da cuenta el exministro Cotillo en su libro de teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, esa preocupación por demostrar que era un tribunal constitucional. Era más preocupación de decir soy un tribunal constitucional que hacer lo que hace un tribunal constitucional, darle alcance, contenido, claridad a los derechos humanos que están en distintos instrumentos y que al final del día prácticamente pueden decir más o menos lo mismo, pero quien le va a dar esa especificidad dentro de un ordenamiento específico es el Poder Judicial, y en este caso de que estamos hablando hoy es de la Suprema Corte. Y yo creo que eso, la Suprema Corte hizo un gran trabajo de construir conceptos, construir
temas en materia de derechos humanos sumamente importantes. También tengo que decirlo, que llegamos tarde, empezamos a hablar realmente, la Corte empieza a hablar de derechos humanos a partir de la 10ª época, así que lo que hiciera era 100% de ganancia, porque anteriormente no hablaba de ese tema. O sea, si ustedes ven la revista de Derecho Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, usted se percata la preocupación de la doctrina por una corte que no dialogaba, que tenía un país inmenso, el más importante desde el punto de vista económico y de pluralidad cultural que es México, era un país con mentalidad de isla, totalmente cerrado frente a Centroamérica, que yo como profesor de Derecho comparado todo lo veo en perspectiva comparada y todo lo relativizo un poco. Y pues la verdad, a veces nos comparamos con Europa, pero no basta compararse con Centroamérica, donde el amparo contra particular está desde los 90. Esto es algo ahora, estamos con unas construcciones muy tímidas jurisprudenciales y luego por fin la reforma del amparo lo reconoce también con bastante limitante. Pero creo que el diálogo jurisprudencial que inicia en la 10ª época es muy importante. La Corte empieza a citar y a entenderse con la Corte Americana. Cuando me refiero, no me refiero a Grilla, me refiero, lo digo para el público, los colegas por supuesto saben muy bien, y tú, Calicho, lo que se entiende por diálogo jurisprudencial, ¿no? El compartir y confrontar argumentos al momento de construir la argumentación propia de la sentencia en cuestión o de la resolución en cuestión. Entonces creo que ese desarrollo creo que es positivo. Ahora después quizás hablo de algunos aspectos, va a ser muy interesante. Mi esposa también trabaja en temas de género, mi maestra, la doctora Figueroa, se ha dedicado a todo esto, entonces me interesa mucho el tema que comente, pero en otros temas que nos ha ocupado en el cuerpo académico en el que estoy, ha sido, por ejemplo, el tema de comunidades indígenas. Y lo que ha hecho México, en general la Corte, ha sido muy interesante en ese tema. De eso hablaremos después, pero por ahora quisiera centrarme en tema de debido proceso. La Corte ha hecho una construcción muy interesante que vale la pena reconocer, que tiene que ver con la ilicitud de las pruebas obtenidas por medios que constituyan violaciones a derechos humanos. En materia de migrantes, miren, que tiene que ver con debido proceso también, y la Corte Interamericana ha sostenido que el tema de la asistencia consular, en el caso mexicano, esa asistencia la Suprema Corte la ha considerado no solamente para el extranjero, sino también para el naturalizado que se acoge. En mi caso, por ejemplo, que mexicano por adopción, pero pudiera acogerme a la nacionalidad venezolana para pedir también la asistencia consular. En eso la Suprema Corte ha ido más allá. Esa quizás sea la parte positiva. La parte negativa tiene que ver con el edificio que decía el maestro Maldonado, tú, Calicho, que hablabas de el penthouse. Ese penthouse sucede así porque la forma, la lógica del Poder Judicial es muy piramidal. Entonces, el diálogo que se sostiene hacia afuera, hacia adentro es mínimo, es de orden y mando. Por eso es que la famosa figura del precedente, que no es tal, pero bueno, ese no es el tema ahorita, pero no es tal, digo yo, en la reforma que se acaba de aprobar. Pero lo que se acaba de limitar es la jurisprudencia y la forma en que se constituye jurisprudencia. Pero la idea del precedente va a depender de cómo se reporta. La jurisprudencia se reporta como si fuera una norma general. Esa norma general no da posibilidades a la distinción que tiene el modelo anglosajón, de poder distinguir dentro del texto las diferencias que me permiten a mí, como un tribunal de instancia, separarme de una jurisprudencia y darse ese diálogo en un caso concreto. No se ve, rara vez accede a toda la sentencia. Normalmente usted accede al rubro, con una norma que, insisto, es la interpretación de toda una discusión en la cual la sentencia tiene su parte narrativa, están los hechos, la motiva y la dispositiva. La relación de hechos
y de derecho. Es fundamental para usted separarse como juez de instancia de un presidente. En México casi no sucede. Otro punto, y la Corte en ese sentido siento que no ejerce fuerte su autoridad al punto de que se ha negado el control difuso sobre la jurisprudencia. Se permite control difuso sobre las leyes, pero no sobre la jurisprudencia. De esto también hay ya la doctrina, incluso en la propia revista de la Corte, hay artículos donde se plantea ese monopolio epistémico que tiene la Corte, del ministro Cosío. Oiga, el diálogo normal sería que usted pudiera rebatir lo que un tribunal de instancia dice, separándose una jurisprudencia, ratificando su determinación en tal o cual sentido. Pero no a priori castigar un tribunal que distingue una jurisprudencia. Un tribunal de instancia que distingue esa jurisprudencia es un diálogo normal en la evolución. Eso no sucede. Nosotros hicimos una investigación que terminó en un libro sobre debido proceso y ahí se ve mucho la idea de lo que se encuentra muchas veces en los tribunales de instancia, no es mucho en materia. Y en lo local, en los tribunales locales, la verdad es que, salvo también hay excepciones muy importantes, pero en debido proceso por lo menos, sigue existiendo esa idea de tribunal de casación, más pendiente de la ley que de interpretar a la luz de los derechos humanos. Esto es terrible, muy limitante y del desarrollo, de la progresividad de los derechos humanos. Pero bueno, como yo creo que por acá esa sería la parte negativa. Creo que la Suprema Corte sigue teniendo un monopolio de interpretación. Creo que como cualquier tribunal constitucional debe ser la última palabra en un caso concreto, pero no la única, y siempre con esa susceptibilidad de diálogo, así como internacional, también en lo interior, ver qué se dice. Ha tenido momentos, quizás en la próxima intervención pueda dar algunos ejemplos, pero por ahorita son esos dos casos, y tiene que ver un último punto con lo que dijo el maestro del amparo. El amparo en México tiene el orgullo México de tener una institución que es quizás de las instituciones más importantes de la cultura jurídica iberoamericana, y nace en México en el siglo XIX, más importantes al mundo, a la cultura jurídica. Pero así como tenemos el orgullo, hoy podemos decir que con todas las reformas, el amparo mexicano es el amparo menos garantista de los amparos, y no, como dijo el maestro Leopoldo, no se relaciona, no se compadece con las exigencias del Pacto de San José de un recurso efectivo, breve, sumario, para acceder, para garantizar los derechos fundamentales. Debemos volver, Rubén Carías y el maestro Zamudio, volver a la idea de el amparo como derecho. No solamente como un instrumento procesal, sino como un derecho efectivo a acceder a una tutela judicial efectiva. Bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, hicimos el primer modelo, pero nos quedamos en él mientras empezaba a exportarse y mejorarse en otras latitudes, como usted bien ha señalado. Jimena. Muchísimas gracias, Calicho, por la invitación, y a quienes me acompañan en el panel. Es un gusto estar aquí para dialogar estos temas. A 10 años de la reforma, me da pavor. Las personas a las que les estoy dando clase en este momento estaban en primaria cuando se aprobó la reforma, nada más para que calculemos cuántos son 10 años, porque a veces lo decimos como muy rápido, ¿no? Y sentimos que fue ayer la reforma, pero en realidad ya ha pasado suficiente tiempo, me parece, suficiente tiempo para que ya estuviéramos en otro momento, ¿no? Yo sí creo que la Corte ha dejado mucho que decir en cómo ha sentado las bases para la operación del marco constitucional en derechos humanos. Yo ya prefiero llamarle marco constitucional a derechos humanos para dejar el tema de la reforma, porque ya son 10 años, ¿no? Una de las cosas que creo que es importante empezar por reconocer, como decía Leopoldo, no nada más que puede haber como distintos momentos o distintas aproximaciones a la reforma o al marco constitucional de derechos humanos, dependiendo de la instancia dentro de la Corte
que esté resolviendo. Creo que también es importante considerar los cambios de integración que ha tenido la Corte, ¿no? Eso no es un impacto menor en cómo vamos pensando desde hace muchísimo tiempo. Reconocemos y está validado en México y en cualquier casi país del mundo que las integraciones de las altas cortes impactan muchísimo el desempeño de las mismas, y por eso creo que algo en lo que deberíamos de seguir poniendo el dedo en el renglón y no dejar de monitorear es cómo se hace el nombramiento, qué esperamos de los perfiles de las personas que van a integrar la Corte. Creo que esa es una discusión que no damos suficientemente en México, ¿no? Queremos una gran Corte, pero después no nos preocupamos por discutir qué perfiles deben de llegar a esa Corte Constitucional. Entonces, bueno, ahí por un lado, ¿no? Hay que considerar que hemos tenido en realidad muchos órganos o muchas instancias con muchas integraciones tratando de operar algo que era bastante complejo de inicio, que parece muy sencillo, pero creo que tampoco hay que restar la complejidad que tiene el artículo primero constitucional, ¿no? Para mí el artículo primero constitucional es la gran guía para entrar a un nuevo mundo de argumentación en derechos humanos, cosa que no teníamos propiamente en México. Obviamente hay muchísimas cosas que la podíamos derivar de lo que ya teníamos, como la vinculación con tratados internacionales, la vinculación con organismos internacionales, etcétera, pero sí creo que el artículo primero nos marca ya un marco o una cancha de juego mucho más clara en cómo deberíamos estar esperando o cómo se debería de estar planteando la argumentación y el razonamiento jurídico cuando tiene que ver con derechos humanos. Y desde esa perspectiva, yo lo que diría es, la Suprema Corte ha tenido sentencias muy interesantes, resoluciones muy interesantes, sin duda, son 10 años, era natural que las hubiera, ¿no? De plano no teníamos nada positivo o grandes, algunas sentencias realmente con mucho impacto, sea social, político, sea como precedentes, entonces sí estaríamos en mucho problema. Pero a mí lo que me gustaría destacar en esta primera intervención es que tener un buen resultado de una sentencia no significa, o tener un buen resultado de un caso no significa tener una buena argumentación y tener un buen razonamiento que sostenga esa decisión, ¿no? Y ahí es en donde creo que todavía está mucho más el problema de la Corte. Genera estas grandes sentencias, estas decisiones que abren debate, que marcan, que parecen a veces muy progresivas, etcétera. Pero cuando vemos las entrañas, cuando vemos cómo están pensando, razonando, utilizando las normas, incorporando derecho internacional, queda muchísimo que desear, y eso me parece que a la larga no es sostenible, porque no están dando una visión clara de qué implica argumentar en derechos humanos. No están dando líneas mucho más sensibles de razonamiento jurídico hacia los tribunales inferiores, y creo que eso explica un poco también este descontrol que todavía vemos en otras instancias jurisdiccionales, ¿no? Polo hablaba sobre la famosísima contradicción de tesis 293. Ok, sí, fue un gran momento, pero no olvidemos que venía con cuántos votos, ¿no? Hoy por hoy nadie podemos decir cuál es el criterio sustantivo, o sea, el razonamiento que deriva en esta idea de las restricciones constitucionales, porque tenemos por lo menos 7 votos, si no me equivoco, 7 votos concurrentes y uno particular, en donde cada quien argumentó algo distinto sobre qué eran las restricciones. Entonces, si hoy por hoy nos siguen preguntando qué son las restricciones expresas constitucionales, es todavía difícil llegar a un consenso, a una visión más consensuada, ¿no? Y otra vez, ya son 7 años desde esa decisión. O sea, no es que les haya agarrado el problema y que en ese momento había que resolver, sino ya van 7 años. Déjenme nada más cerrar con unos puntos adicionales. Polo también decía, tenemos algo muy mexicano, ¿no? También refiriéndose a la 293. Yo les diría, tenemos algo muy mexicano en muchas dimensiones de cómo se ha operado la reforma, y no en el mejor sentido, ¿no? Yo creo que deberíamos encontrar algo muy mexicano en un buen sentido. ¿Qué es lo que tenemos ahorita como muy mexicano? Algo que parte de muchas copias sin entender la propia identidad, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que decía de la integración, de los múltiples cambios de la integración. Hemos tenido casi como capas geológicas, ¿no? Cambios distintos dependiendo o de aproximaciones o de argumentación, dependiendo de quiénes son las personas, sea ministras, ministros, sea secretarias o secretarios, que van planteando ciertas ideas en la Corte, ¿no? Entonces, casi podemos ver, claro, esto
venía como de los típicos argumentación posgrados alemanes, estos españoles, estos de Estados Unidos, estos de derecho internacional, ¿no? Y es todo como una especie de patchwork que no termina necesariamente de hacer sentido. Otra vez, repito, ¿no? Entonces, eso por un lado, creo que hemos ido tomando de muchas experiencias, tal vez en una idea un poco de diálogo jurisprudencial, como decía el profesor Núñez, pero no otra vez, no creo que en el mejor o con la mejor técnica. Creo que todavía tenemos mucha técnica que mejorar para lograr que ese diálogo jurisprudencial se traduzca en una claridad de esto que implica para la Constitución mexicana, para la discusión en México de derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también tenemos que reconocer que podemos cambiar la Constitución, pero como siempre decimos, la Constitución no cambia la realidad de un plumazo y esta reforma se inserta en una cultura jurídica que no hemos terminado de desmontar, ¿no? Las personas que operan hoy por hoy la reforma desde la Suprema Corte siguen fueron formadas en su mayoría, no digamos por supuesto quienes integran propiamente la Corte, o sea, las ministras y los ministros, en una lógica mucho más acotada de garantías individuales, la cual sí tiene un impacto en cómo razonamos los casos y en cómo los argumentamos. Una cultura jurídica en donde el derecho internacional era, por decirlo de forma muy amable, un satélite, ¿no? Pero que no tenía realmente, quienes estudiaban derecho internacional antes, pues tenías que aprender algo de tratados y porque sí ibas a caer en relaciones exteriores porque eras medio rara o medio raro y te gustaba eso de la diplomacia y se te había ido a estudiar relaciones internacionales, pero pues no, eso no era el derecho duro estaba en otro lado. Entonces hay como un cierto desdén de cultura de muchos de los elementos que son necesarios para generar esa visión mucho más sólida, me parece, de la reforma. Ahí lo podemos discutir más adelante, pero por ejemplo yo soy súper crítica en cómo han desarrollado el criterio de asistencia consular, que parecería es uno de los casos que me parece que parecen como muy progresistas y muy expansivos, pero que el razonamiento me parece absolutamente terrible, ¿no? Entonces, bueno, termino diciendo, creo que se han dado pasos, sí, era normal, son 10 años, algún paso se tenía que dar, pero creo que no hemos logrado realmente llegar a un lugar en el que estemos apuntalando de forma mucho más sostenible el razonamiento jurídico. Y lo último que digo es, la Corte para mí una de las grandes deudas es que no nos termina de dar el telón de fondo del debate o del discurso constitucional en México. Cuando ustedes ven otras cortes, se habla del Estado social de derecho, se habla de los grandes procesos transformativos, se habla de una identidad jurídico-política constitucional, desde donde nos dan otra vez los marcos de referencia para leer de manera mucho más integral cómo se van vinculando los derechos, por qué uno puede tener más peso que otro, cómo se vinculan con otros principios constitucionales. Y eso yo sigo viendo una ausencia casi sistémica en la Suprema Corte, ¿no? En eso coincido, creo que hay mucho más todavía una idea de un tribunal de casación casi, ¿no? Que está revisando las cosas que hacen los otros tribunales, pero todavía no esa potencia del discurso constitucional, que nuevamente es uno de los grandes telones de fondo para entender la concordancia entre los distintos criterios y las distintas decisiones. Porque podemos tener líneas muy interesantes como matrimonio igualitario, como debido proceso, pero después hay otras que no se explican dentro de esa, ¿no? O sea, como que parece todavía no me gusta decir esquizofrenia porque obviamente es, ¿no? Una condición mental, pero sí un desatino, una cosa completamente aleatoria. Y creo que, otra vez, en parte, yo le achaco eso a la falta de solidez del razonamiento jurídico, por un lado, y a la falta de un discurso constitucional mucho más sólido, que eso creo que sí es necesariamente una tarea de la Suprema Corte. Con eso dejaría, perdón, fue larguísima la primera intervención. No, pero... Gracias. Gracias, no se preocupen, los 5 minutos son principio, no regla, mientras estemos en el parámetro total del evento, todo bien. Y no, muchas gracias, Jimena, sí, efectivamente, demasiados ingredientes, pero no termina de cuajar el mole, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a la segunda pregunta, que es, ¿cuáles consideran que han sido las sentencias o momentos claves de la Suprema Corte en estos últimos 10 años? Que también 10 años se dice fácil, pero justo cuando lo estaban diciendo me acordé, en esos 10 años
terminé la carrera, hice la maestría y, o sea, sí ha pasado demasiado. Algunas personas hemos pasado toda una vida estos 10 años. No sé quién quiere empezar, no sé si volvemos a reproducir el mismo orden. Veo que Polo se vuelve a poner de voluntario, así que adelante. Creo que empecé al revés, ya me di cuenta, porque empecé hablando de casos muy específicos, pero sí, sí estoy completamente de acuerdo. Creo que a veces, creo que desde las diferentes perspectivas, desde los efectos, pudiera ser como muy llamativo, ¿no? Lo que está haciendo la Suprema Corte en muchos sentidos, pero no necesariamente el camino argumentativo para llegar ahí. Y creo que esto que nos deja esta profunda reflexión que nos deja Jimena sí me remueve, pero al final creo que pasó, por ejemplo, con la sentencia del Tribunal Colegiado en Tamaulipas que ordenó crear una comisión de la verdad en el caso Ayotzinapa, ¿no? Amparando a los imputados por tortura, porque padecieron tortura, termina siendo una cosa ahí medio abigarrada que al final del día no termina de quedar claro. ¿Cómo garantizar justicia en este tipo de casos, violaciones graves a derechos humanos? ¿Cómo equilibrar, por ejemplo, ya los derechos de las víctimas con derechos de procesados? Siempre es muy complicado. Y si no tenemos esta capacidad de sofisticación, déjenme decirlo, esta argumentación constitucional fina, va a ser muy difícil y termina siendo un juego de suma cero. Es decir, a veces la ponderación no se ve, ¿no? Lo que hemos visto más esa ponderación es cuando hay ese choque clásico, casi automático, entre libertad de expresión y derechos de la personalidad, donde la Suprema Corte ha sido más o menos consistente en cómo se expanden o se inhiben sin anularse por completo ciertos derechos, pero evidentemente no marca esas pautas en todos los temas y en todos los momentos. También la consistencia que hay con matrimonio igualitario, a propósito de lo que hemos recientemente trabajado con Calicho en conjunto, ¿no? Que también ya es jurisprudencia temática y ha generado, bueno, o sea, creo que en términos de los impactos, a mí me gusta más verlo desde ahí porque creo que son pocos los impactos de la reforma todavía asibles o palpables en términos de un cambio no solamente de la cultura jurídica, de la argumentación, sino de la realidad de un país asolado por la violencia, por las violencias, por la discriminación estructural en muchos ámbitos y que empieza a haber, ¿no?, un despertar y que empieza a encontrar una herramienta eficaz en la argumentación constitucional. De ser la Constitución, este documento fundacional cuasi sagrado en una vitrina, que ahí lo puso, por ejemplo, juristas muy afines al régimen priista como Burgoa Orihuela, pues era una declaración de principios y el Estado te daba derechos, ¿no? El Estado era, decía una maestra una maestra amiga y que además después me contrató en un proyecto muy interesante de derecho ambiental, ella era experta en derecho agrario y me decía, el 27 constitucional dice que la tierra y el subsuelo es propiedad de la nación. La nación es el gobierno federal y el gobierno federal es el presidente. Entonces, el Estado soy yo, podría decir el presidente. Hacía una afirmación muy fuerte en ese sentido, porque efectivamente creo que la pirámide constitucional o la pirámide o la jerarquía normativa mal adaptada de Kelsen, por cierto, un Kelsen muy mexicano, perdón, otra vez, muy Orihuela, muy a la Burgoa Orihuela, pues reflejaba la cultura autoritaria de nuestro país. La cultura política autoritaria tenía un correlato en la cultura jurídica y por eso la Constitución estaba por encima de los tratados internacionales, según la famosa tesis del 99, pero el artículo 133 siempre dijo que eran ley suprema de la Unión. Entonces uno no se explicaba cómo es posible que se establecieran estas jerarquías. Entonces, claro, era poesía jurídica leer los tratados internacionales de derechos humanos, que era prácticamente potestativo para los órganos jurisdiccionales aplicarlos o no, aún a pesar de que sí formaban parte de esa pirámide
kelseniana, burgoniana, pero sí evidentemente era un reflejo de esa cultura autoritaria. Por otro lado, a mí me preocupa la Corte, pero también me preocupa cómo eso transmina en el resto del cuerpo de órganos jurisdiccionales. Repito, el fuero común, repito, el propio Poder Judicial de la Federación. Me preocupa porque son quienes están en el día a día, me preocupa porque son los que resuelven el grueso de los casos y no queda muy claro ahí efectivamente que se haya adoptado este espíritu de la reforma constitucional del 2011. Ha habido avances también en tribunales federales, juzgados de distrito, pero por ejemplo, no me dejarán mentir, de pronto los tribunales colegiados ya no son una opción, ¿no? Y si queremos avanzar en un tema de progresividad, aspiramos a que atraiga la Corte, porque los tribunales colegiados efectivamente, en términos de política judicial, están muy amarrados y aspirando las y los magistrados a agarrar algún hueso mayor y mejor en el Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Entonces, son la mayoría profundamente conservadores. Eso es bien paradójico. Y entonces, esa parte a mí siempre me ha dejado un sabor amargo en el día a día del acompañamiento de ciertos litigios y de ciertos casos. Creo que le ha faltado, pues, trasminar a la Suprema Corte. Y por otro lado, creo que la reforma constitucional, en términos argumentativos, podremos criticarla y podemos hacer toda la serie de señalamientos y de acotamientos a lo que ha sucedido en estos últimos 10 años, pero sí me preocupa sobre todo esto que ya hablaba Jimena sobre la integración, ¿no? Lo que tiene que ver propiamente con la o el operador jurídico en concreto. Y hoy la realidad es que si antes era un desastre, hoy con todo lo que está pasando alrededor de estos embates contra el Poder Judicial, la verdad es que no, el panorama no pinta nada halagüeño. Me queda claro que la independencia judicial siempre ha estado en riesgo en este país y quienes hemos atestiguado la llamadita del presidente del tribunal para ver cómo va el caso en algún momento, no sé, de las personas detenidas en las marchas de la Ciudad de México en 2013, en el caso de Lidia Cacho, cuando le estaban hable y hable a la jueza que le fijó una fianza de 70,000 pesos, ¿no? Es decir, la independencia judicial nunca ha sido plenamente garantizada, pero hoy vemos que precisamente el aprovechamiento de los anclajes autoritarios por parte del nuevo gobierno, entre ellos el arrastrar al Poder Judicial, a volverlo un apéndice del Ejecutivo, pues vuelve a poner en riesgo pues la viabilidad misma del Poder Judicial como un contrapeso, pero también de la reforma, ¿no? Yo me quedaría con casos, con efectos, más que con casos específicos, que por ejemplo en matrimonio igualitario, ya lo mencionaba Jimena, por ejemplo bueno, el uso lúdico de la marihuana, que después sale una cosa, un bodrio de ley que termina beneficiando a los poderosos de siempre y no termina siendo un verdadero factor de pacificación del país como se hubiera esperado en los términos que está ahorita ya aprobada. El caso de la Ley General de Comunicación Social en cumplimiento al amparo por omisión legislativa, en donde pues terminaron legalizando las malas prácticas en la asignación de la comunicación social. Sin embargo, pues ahí seguimos amarrados y agarrados a las pocas oportunidades en términos de juicio de amparo que nos van quedando y a las acciones de inconstitucionalidad que se van promoviendo. Es decir, creo que le dio la reforma constitucional y de cierta manera, con todas las deficiencias que ustedes muy claramente han expuesto, le dio vida a la Constitución. Una Constitución que estaba allá, ¿no? En el Olimpo, una Constitución propia de un Estado paleopositivista, un Estado legislativo de derecho. El amparo eran 14 y 16 constitucional, eran temas de mera legalidad y tan, ¿no? Ahora podemos estar con todas las deficiencias técnicas que hay en la argumentación judicial, podemos estar haciendo efectivo el derecho a la educación de forma más directa o concatenándola con otros derechos, el derecho a la libertad de expresión no se diga, debido proceso, derecho a la vivienda,
Hacienda. Es decir, creo que sí hay un cambio en ese paradigma, ¿no? De esa constitución ahí guardadita, ¿no? A una constitución más viva. ¿Que ha transminado en el resto del sistema jurídico? Tengo mis dudas. ¿Que ha cambiado también? Porque aquí nos estamos enfocando en la Corte y estamos arrastrando un poquito el debate a los operadores judiciales. Pero ¿qué pasa con el resto de las autoridades del Estado que también están obligadas por esta constitución? Y bueno, ahí el balance sería fatal, ¿no? Pero finalmente, creo que también ahí es donde tenemos que buscar el efecto de la reforma en términos de un cambio cultural, en términos de la cultura política, en términos de la cultura jurídica. Y yo ahí sí apuesto al tiempo y a la perseverancia, ¿no? A un cambio generacional, ¿no? A que en 30 años no vuelva a llegar un Aguirre Anguiano a la Corte, por ejemplo, ¿no? O un Mariano Azuela. Entonces, sí aspiramos a que pronto nuestras compañeras y compañeros que nos estén viendo lleguen, ¿no? Y con un nuevo chip, no estén aferrados a la pirámide kelseniana, no estén aferrados a que la Constitución tiene que estar por encima de todo, a como dé lugar y a cualquier costo, sin entender, pues, las cláusulas de reenvío que tiene el artículo primero, el principio pro persona, la interpretación conforme, y que estén amarrados a este bagaje jurídico. Y ahí sí creo lo que dice Duncan Kennedy, ¿no? De los Critical Legal Studies, que dice que mucho del derecho se construye en las escuelas de derecho. Y entonces creo que aquí hay un papel de pedagogía, que ustedes lo hacen de manera, bueno, muy comprometida, pues, en sus diferentes espacios, y que creo que es ahí donde va a empezar a haber un cambio de paradigma real. O sea, creo que los verdaderos efectos de la reforma constitucional los estaremos viendo también en los cambios generacionales. Hoy, para cerrar, la Constitución está más viva, el Poder Judicial otra vez está bajo asedio, no creo que esa sea una condición de la cual se pueda sacudir totalmente, ¿no? Siempre va a ser el contenedor, digamos, la presa, ¿no? Digamos, la pared del poder político, y así va a jugar a veces, le va a tocar recibir algunos coscorrones, y por otro lado, el cambio de cultura jurídica, el cambio de la idea jurídica desde las aulas, desde los procesos educativos, que yo sé que es un proceso de muy largo aliento. Y por último, rescatar, sí, esto que decíamos, ¿no? Los efectos. El camino de la argumentación, sí, deja mucho que desear en la gran mayoría de los casos, incluso los que han sonado con bombo y platillo, pero los efectos que va teniendo en las vidas de las personas muy concretas y cómo eso se va convirtiendo en herramientas que abonan a las luchas concretas de los sujetos concretos. Eso creo que también abre una luz de esperanza a esta reforma, que es sin duda incompleta, que sin duda le falta un largo camino. Muchas gracias, Leopoldo. Y sí me parece muy interesante esto de que la reforma le dio vida a esta Constitución, pero como Pinocho ya tiene vida, la cosa es que no nos mienta en cuanto a las promesas que plantea allá. No sé quién quiera continuar. Seguimos con el mismo orden, ¿les parece? Profesor Michael. Bueno, pues mira, la verdad que yo tenía en mi mente hablar del caso 912 otros, de Radilla. Yo creo que tal como han planteado la discusión tan interesante, pues mira, ya se ha hecho mucho de muchas sentencias paradigmáticas, ¿no? La Corte tiene una página donde tiene casos relevantes y emblemáticos. Yo creo que vale la pena, en este sentido crítico, decir un poco, coincido con mis colegas, es muy importante ver los problemas que tienen en ciertos casos. ¿Sabes cuáles son los casos que no se conocen? La Corte dicta muchísimos casos y a veces no se conocen. Y creo que habría algunos puntos que señalar. Como positivo, yo acompaño totalmente al profesor Maldonado, en el sentido de que la Corte
le dio vida un poco, o sea, su jurisprudencia nos puso por fin en perspectiva en la 10ª época con el mundo, con la Corte Interamericana, con un sistema de justicia que tome en cuenta un sistema de fuentes que antes era dualista. El derecho internacional, como decía la profesora, está en la estratosfera, y el derecho nacional pues, es el derecho verdadero, ¿no? Es un poco esa idea soberanista, ¿no? Al final del día es una concepción soberanía. Hacia afuera somos sujetos, solo los sujetos de derecho internacional, y hacia adentro realmente está la soberanía, y es lo que vale. La verdad es que nosotros ahora creo que la Corte ha sido un pilar fundamental en ese punto. ¿Por qué hago hincapié en este punto de reconocerle eso? Porque era una deuda pendiente, ¿no? La verdad es que yo recuerdo en el 2006 una conferencia, pues yo sí tengo mucho tiempo la lógica del derecho internacional. Podríamos discutir con el maestro Leopoldo, sigo creyendo que la norma suprema es la Constitución, pero no en un sentido de jerarquía. La Constitución es suprema porque integra. Ese es el problema. La Constitución es suprema porque integra. O sea, en la Unión Europea, el derecho comunitario tiene primacía en el derecho español, porque la Constitución en el 93 y el 96 reconoce el ejercicio de la soberanía a órganos supranacionales, a los que les reconoce en ciertos campos esa posibilidad. La Constitución entendida como centro de integración, que integra, como dice Zagrebelsky, la pluralidad social, normativa e institucional. Y ahí entra el derecho internacional. Es decir, los tratados internacionales no porque estén por arriba o por debajo de la Constitución, es que están integrados a la Constitución. Pero bueno, y cuando colide un tratado internacional con la Constitución, ¿ya? La propia Constitución da el resultado cuando dice se va a interpretar los derechos contenidos en los distintos tratados internacionales, lo que está en la Constitución, por el principio pro persona. El problema es cuando empieza la Corte a hacer cuándo sí va el pro persona y cuándo no. Cuando el primero no da lugar a dudas. Siempre se va a preferir el que el principio pro persona diga. La Constitución, el primero constitucional, que viene siendo como el 10 constitucional de la Constitución española, pero mucho más radical, porque el 10 constitucional de la Constitución española te dice que los tratados, que la Constitución española dice que los derechos fundamentales contenidos en la Constitución española se interpretarán a la luz de los tratados internacionales. Aquí no es que se interpreten a la luz de los tratados internacionales, es que los derechos contenidos en los tratados internacionales forman parte de la Constitución mexicana. Es decir, cuando hablamos del Pacto San José, no hablamos de un pacto fuera constitucional, que está dentro de la Constitución. Entonces, el primer punto, sería el único punto donde, pero quizás por eso un punto ya de temas muy técnicos y de teoría constitucional, pero yo sí creo que sigue siendo la Constitución. Porque sí puede caber la posibilidad, cuidado, que un tratado internacional tenga un derecho, contemple, o una Corte Internacional contemple el desarrollo de un derecho y sea menos garantista que una norma local. Y eso en Europa es común. Está lo que se llaman los contralímites. Pero los contralímites son cuando se usa un contralímite, por ejemplo, en Irlanda, un contralímite contra una norma de la Convención Europea o una interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es precisamente por una interpretación pro persona que considera más progresista el derecho nacional, o la interpretación que hace el derecho nacional. La sentencia Bananas de Alemania es la reiteración del Tribunal Constitucional alemán, que va a defender la primacía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, frente incluso al derecho. Claro, si usted va a usar los contralímites, una tan delicada de la Unión Europea, si usted va a usar los contralímites para reivindicar esta medida cautelar, el arraigo, oiga, eso no es un contralímite conforme al principio pro persona. Usted está usando una figura constitucional
de forma excesiva, contrario al principio pro persona. Eso por la parte de la argumentación. Estoy convencido, como dice la doctora Medellín, estoy convencido que sí es deficiente en algunos aspectos. Quiero ser positivo por lo siguiente, porque en la medida que se considere que no hubo cambio, en esa medida más fácil se puede decir que no hace falta un poder judicial, porque es que nunca ha sido bueno, nunca ha servido de nada. Y créanme, para una persona que venía de un sistema constitucional donde criticar era permitido, donde el régimen de libertades, el experimento más claro, más contundente, no lo digo yo, lo dice Scott Meigering, Sartori, Octavio Paz, fue Venezuela en los años 60, el año 2000. Y el entender y comprender eso, con todos los problemas de corrupción y todas las distorsiones que tiene el sistema, no reconocer las cosas positivas que tenía el sistema, cosas positivas que se discutían en los 80. O sea, hay veces que en los 80 ya se sabía que una universidad privada, ya decía la Suprema Corte que una universidad privada podía entenderse como autoridad a los efectos del amparo si había discriminación. Los temas ya se habían hablado en el 85, en el 2000 eso no era tema. Hoy por hoy todo eso se desapareció. Porque los grandes errores de la Corte, los grandes errores de la corrupción en Venezuela hicieron que después se dijera que todo era malo y que lo bueno era. Y eso pasa porque es la misma historia de la República de Weimar, la misma historia. Todo el sistema de partidos, claro que era malo en Weimar. Por supuesto que tenía un problema. Por supuesto que Schmitt tenía grandes puntos. Pero rescato eso positivo. Negativo, pues por supuesto que mire, vamos a empezar. Primero, una sentencia paradigmática negativa. La sentencia que justificaba la presencia del ejército en la calle. Esa sentencia, de ninguna manera, esa sentencia terminaba diciendo algo que no tenía nada que ver con lo que el texto decía. Jurisprudencia de la clase mire, en materia de que es las materias más delicadas, donde está el gran problema. El gran problema es en lo que acaba de decir también la profesora Jimena y el maestro Maldonado, esa capacidad de centrarnos la Corte en los temas procedimentales. Y ahí entra toda una especie de braña, a pesar de que el 17 constitucional establece, ya la última reforma, estableció de forma clara que debe darse, primero, debe dársele referencia al fondo que a la forma. Y que lo formal, salvo que se debe mantener siempre y cuando sea una garantía de un principio de igualdad. Eso todavía no se termina de digerir. Entonces seguimos viendo cuál debería ser, si ustedes me preguntan a mí, cosas que están en deuda, porque también en eso acompaño muchísimo al maestro Leopoldo, pero muchísimo, de que centramos todo a lo mejor en la función jurisdiccional. Llegan las jurisdicciones que ya hubo toda una serie de violaciones, y por qué las hubo. Pero, fíjense, los grandes problemas que están en la ley de amparo. Uno, la prohibición de amparos en contra de reformas constitucionales. Pero entonces ahora es muy fácil. Quieres sustraerte de un derecho fundamental, o te quieres sustraer y lo pones en la Constitución, y ahí sí le interpretas suprema, pero suprema en sentido jerárquico, formal, kelseniano, recalcitrante. No en sentido de la Constitución como integración, que integra un ordenamiento supranacional en el interno. No, es la Constitución como instrumento de poder, no la Constitución como integración. Eso es fundamental. Segundo, también decía esto decía, oye, las demás autoridades, ¿cómo van actuando? En el tema de la jurisprudencia temática de matrimonio igualitario. El Código Civil, por ejemplo, aquí en Nuevo León sigue igual. No, un efecto tan claro. Eso es lo que a veces no se sabe. Que hemos pasado de un extremo a otro. El Código Civil sigue
nada más lo puso en letras negritas, pero todavía nosotros no se expulsa claramente y se hace una reforma donde se defina lo que es matrimonio. Ahí está, ya por jurídicamente una acción de inconstitucionalidad y expresa sobre el Código Civil de Nuevo León. No podemos presentar amparos contra reformas constitucionales. ¿Y cuál es el problema? Hoy por hoy tenemos lo que Otto Backhoff había dicho hace mucho tiempo en Alemania, nosotros tenemos normas constitucionales inconstitucionales. No se puede presentar suspensiones cuando se trata de medidas dictadas por la autoridad sanitaria. A propósito del COVID. Hombre, no, si eso a la luz del Pacto de San José, se trata de un estado de excepción. No, el estado de excepción es otro, vuelve el formalismo. No. Lo que a la luz del Pacto de San José, lo que está sucediendo con la autoridad sanitaria es un estado de excepción. La naturaleza de las medidas sanitarias, que aquí en Nuevo León incluso han pasado por hasta tratar de prohibir que se pase de un municipio a otro. Ese tipo de restricciones a las libertades se hacen con la defensa de que no procede la suspensión de un juicio de amparo cuando sea en contra de una medida dictada por la autoridad sanitaria en caso de pandemia. Usted quiere un momento más delicado para permitir la suspensión. Porque lo que va a hacer el tribunal por lo menos es controlar la proporcionalidad, que es un principio básico de derechos humanos, la proporcionalidad de la medida. Llamar los dispositivos para que el sistema interamericano sepa lo que está pasando. Que de un Estado se prohíba que se entre a otro. Las medidas de una inseguridad jurídica total. De eso ya hay muchos juristas hablando, pero no se habla del tema que tocó el maestro Leopoldo. Es fundamental. El sistema de fuentes. Que una garantía de los derechos humanos es la reserva de ley. ¿Qué rango tiene la medida sanitaria? Disculpe que me haya ido por esto. Esos son temas pero tienen que ver con eso los derechos humanos. La situación de no aclarar, definir el sistema de fuentes. El sistema de fuentes en México es oscuro. De por sí cualquier sistema de fuentes es complejo, pero el de México es oscuro. Hay actos que usted no entiende dónde están, dónde se rige o no por el principio de legalidad. Que si tiene rango y fuerza de ley, sí puede limitar o no derechos fundamentales, pero si no tiene rango y fuerza de ley, ¿de qué lo limita? Ese tipo de cosas creo que es el gran tema de la Suprema Corte. Las medidas cautelares. Ahora, ciertamente, eso también es un problema. Por supuesto que la fórmula Otero es un desastre para los derechos fundamentales. Es un desastre. Pero ahorita por supuesto que también, qué bueno que ya empiezan suspensiones con efectos generales. Oiga, pero ¿desde cuándo está eso? Y empiezan, por eso también hay que comprender las suspicacias. Yo le puedo decir, una de las cosas que todavía, cuando le explico a colegas de otras latitudes, ¿cómo se explica que en la ley de amparo se permita los efectos generales menos en materia tributaria? Eso no hay forma que yo pueda explicarlo, así que le digo con ironía a los alumnos, ¿saben qué? Busquemos el libro Burgoa para que nos explique, Burgoa que lo sacó a relucir, nos explique cómo un Estado puede ejercer su capacidad recaudatoria sabiendo de que el impuesto es manifiestamente inconstitucional. Y hay una declaratoria de inconstitucionalidad. Eso el maestro Zamudio ponía mucho el acento, y yo también, como de derechos humanos, sobre el problema que daba para la igualdad. Pero aparte de la igualdad, al principio de supremacía constitucional. ¿Cómo tienes un impuesto manifiestamente contrario? ¿Cómo le cobras a alguien un impuesto que tu Estado has creado tú mismo has puesto el candado que te permite dictar impuestos inconstitucionales? Cuando tú dices que el amparo funciona con efectos particulares en caso de impuestos, tú mismo estás creando la base para que tú puedas dar. Estas son cosas que están en estos 10 años que no se han resuelto y que tienen que ver, al final, con esto cierro con lo que dijo también, que hablaba de la educación. La educación
es un tema que no está, si usted ve el INEGI, está seguridad, corrupción, todo eso son dramas. Pero la educación no parecía ser un problema, y es el problema. Entonces, por supuesto, si alguien va a dar derechos humanos y va con el libro de garantías individuales del maestro Burgón, estamos hablando de un problema en la formación. Está enseñando derechos humanos con ese libro, estamos en prueba. No por falta de respeto al maestro Burgón Iguela, en su momento. No es un clásico que se relee, es un de su momento. Pero ¿cómo se explica que estudiemos sistema de fuentes en las facultades, a veces, con todo el respeto, pero tiene que ver, porque no le iba a hablar, pero ya lo sacó el maestro Leopoldo? ¿Cómo se puede hablar, dar introducción al derecho y hablar de sistema de fuentes con el libro del maestro Eduardo García Maínez? Es un clásico que hay que leer, es indispensable, como libro alternativo, o sea, como libro, segundo libro, usted necesita un libro de alguien que vea el paradigma en el que estamos en el siglo XXI. O sea, piense usted que la visión de él es totalmente la que han criticado mis colegas, es decir, una visión dualista, una visión del ordenamiento diferenciado del ordenamiento internacional al interno. Él no vivió el caso Radilla, o sea, que no es que no sea un jurista, sigue siendo el jurista de lengua española por excelencia del siglo XX, pero no como esto es el derecho por él. ¿Cómo vamos a hablar de derechos humanos en los estados si los estados no tienen? Con esto termino. ¿Cómo hablamos de derechos humanos de los estados? Nosotros, en la facultad de las constituciones locales, son las grandes ausentes. ¿Quién estudia constitución del Estado de Nuevo León? ¿Quién estudia constitución del Estado de Chihuahua? En las universidades. Esos son los temas que hay que entender, los catálogos de derechos que hay en ellas. Entonces, esos puntos hay que, los grandes avances, a lo mejor, como en el caso de Oaxaca, que tienen una sala de justicia indígena, y que la Corte le ha reconocido su jurisdicción dentro del pluralismo institucional jurisdiccional que debemos tener como Estado federal. Bueno, con esto termino y muchas gracias, me excedí mucho, pero una disculpa. No, muchísimas gracias, profesor. Y sí, me parece como muy interesante esto de entender la Constitución, justo como digo, de integración, más que de pirámides, ¿no? Si, no sé en qué hemos pensado que si las pirámides en Egipto no eran para la población y garantizaban democracia, ¿qué pensamos que ese esquema iba a servir para el constitucionalismo, ¿no? Entonces, pensar mejor en esta idea de la integración me parece muy, muy interesante. Pasamos ahora con la misma pregunta para Jimena, por favor. Muchas gracias. Oiga, perdón, antes porque parece que estoy jugando con filtros, porque por algún motivo cambian estas luces, pero espero que no distraiga mucho. Disculpa, no te no preocupes. No sé qué pasa con la luz en mi casa, pero bueno. Bueno, voy a tratar como de regresar, ¿no? A algún análisis un poquito más concreto, porque como que hemos ido tocando muchos temas y prefiero ahorita que podamos hacer un diálogo y escuchar a las personas que nos acompañan en el foro, pero tal vez pensando en la pregunta, una de las primeras cosas que creo que igual que han dicho quienes me precedieron, creo que un grupo de primer casos que brinca mucho son todos aquellos que tienen que ver más bien con lo que yo entiendo más como temas de libertades, ¿no? O reconcebir ciertos espacios privados a la luz constitucional. Entonces, todo el impacto que ha tenido en materia civil, la discusión de la Suprema Corte ha sido muchísima, ¿no? Muchas veces nos centramos sobre todo en matrimonio igualitario, pero en realidad ha habido un desarrollo muy importante en todo el área de familia. Por supuesto, temas de libertad de expresión, como ya decía Polo, etcétera, pero lo que a mí me termina a veces pasando es que si bien se puede reconocer mucho mérito, otra vez en el efecto, tal vez a corto, mediano plazo, a corto por el caso específico, a largo plazo por abrir discusiones, nuevamente creo que es indudable que en temas de familia ha abierto muchísimas discusiones las resoluciones de la Suprema Corte, a pesar de que en algunos casos o en muchos estados todavía se esté dando la lucha a nivel legislativo y a nivel de los órganos legislativos, pero al final de cuentas la discusión ahí está y es cada vez más aceptada y recibida. Lo que me termina pasando a mí, la impresión que me termina dando es que es una corte
que casi podríamos poner en Suiza, ¿no? Es una corte que maneja muy bien temas, otra vez, de libertades individuales, pero que tiene mucho más problema para vincularse, aún reconociendo que a veces les llegan casos que tal vez no sean los óptimos, pero tiene mucha más dificultad para vincularse con problemas sociales y políticos concretos de la realidad mexicana, y hablo en específico del contexto de violencia y de las enormes desigualdades en donde vive o que persisten en México, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos o cómo podríamos pensar en una corte que encuentre ese balance? Que al mismo tiempo pueda seguir apuntalando estos casos muy interesantes de libertades individuales, pero que al mismo tiempo logre darle potencia a casos de corte mucho más social, mucho más estructural, de problemas de estructura o de modelo económico, y ahí regreso a mi punto anterior, creo que nos hace falta un poco del telón de fondo constitucional, de qué implica tener una constitución en un estado marcado por tantas desigualdades, marcado todavía por política asistencialista, marcado por una realidad sociopolítica que parece a veces abstracta del quehacer cotidiano de la Suprema Corte, ¿no? Y en cambio, nuevamente, lo que parece también es que la Corte encuentra como perdón que lo digan en inglés, pero como ese sweet spot, ¿no? Como que encuentra algún punto que jala, sea algún concepto, y de ahí se va de corrido, ¿no? Empieza a jalarlo a lugares en donde decimos, de verdad ahí es en donde lo queremos. Y déjenme poner solamente 2 ejemplos para tratar de explicar más esto, de concretizar más esto. Uno es el debate o la operación que han hecho de libre desarrollo de la personalidad. Cualquier persona que me haya escuchado en algún foro anteriormente sabe que no soy fan del libre desarrollo de la personalidad como un derecho que se opera en sentencias, ¿no? Yo creo que incluso el caso de marihuana es una de mis críticas a la argumentación que se hace en el caso de uso lúdico de marihuana. Si quieren, después podemos platicar mis problemas de libre desarrollo de la personalidad en ese caso. Pero al final de cuentas es un derecho con muchos problemas, me parece, que la Corte ha llevado a distintas resoluciones, casi a veces sin necesidad de hacerlo. Y estoy pensando muy en particular, pero con efectos que creo que pueden ser muy preocupantes. Estoy pensando en particular en una decisión, por ejemplo, sobre filiación en un caso de gestación por sustitución, ¿no? Es de los primeros casos de gestación por sustitución, es una pareja del mismo sexo que con una amiga, se hace la gestación por sustitución, y en Yucatán, creo que es de hecho de Yucatán, y eventualmente les niegan el registro, ¿no? Muy bien, obviamente no había, o sea, es lo que digo, ¿no? La resolución, el efecto me parece muy adecuado, reconozcan la filiación, pero hay una parte de esa sentencia en donde, por ejemplo, dice que la mujer gestante con la que no había un conflicto, la mujer gestante no era parte del problema jurídico que estaba resolviendo la Corte, estaba actuando bajo el libre desarrollo de la personalidad. Eso tiene muchísimas implicaciones cuando después pensamos en cómo se quiere eventualmente regular la gestación por sustitución en un país en el que ante todas estas desigualdades sociales puede llegar a haber escenarios, sí, de explotación reproductiva, como se ha alertado en otros países, ¿no? En donde yo no estoy alegando, nunca lo abogaría por una prohibición de la gestación por sustitución, pero sí por estar conscientes cuando pensamos en cómo se regula, que hablar de un derecho tan liberal, si me permiten decirlo, como el libre desarrollo de la personalidad, puede eventualmente tener muchos problemas de cómo confrontamos la regulación que se establezca a nivel estatal o a nivel federal sobre la gestación por sustitución, ¿no? Entonces ahí, ¿por qué llegó esa referencia a la gestación por sustitución, perdón, del libre desarrollo de la personalidad en ese caso de gestación por sustitución? No tengo ni idea, porque nadie estaba hablando de un problema de la mujer gestante con la mujer gestante. ¿Por qué se expanden cuando no les toca expandirse? Porque ya les gustó el concepto. Y ahora lo andan metiendo en cualquier sentencia, ¿no? Sin mucha conciencia otra vez de eso que implica en términos de cómo vamos concibiendo los derechos cuando eso se proyecta en problemas sociales reales.
Otro caso, con esto termino, básicamente, el caso que ya decían o que ya apuntaba el profesor Núñez de la asistencia consular, ¿no? Y de esta expansión que ha hecho la Suprema Corte para decir que las personas de doble nacionalidad, con doble nacionalidad, también pueden recibir asistencia consular. El problema es que esos criterios vienen desde el caso Cassés. Y una de las cosas que hizo la Suprema Corte en el caso Cassés fue construir la idea de la asistencia consular como parte del debido proceso. Y si usted, perdón, no nada más del debido proceso, de la debida defensa, de la defensa adecuada. Y si ustedes leen esa retórica, es básicamente la continuación de lo que se había construido en debida defensa indígena, ¿no? Tiene muchísimo que ver con el caso de Sebastiana, con otros casos en donde son personas que se enfrentan a un sistema jurídico que no comprenden, que necesitan no nada más un traductor, sino un intérprete porque hay un problema cultural. Y ese lenguaje está básicamente replicado en el caso Cassés. Entonces, lo que dice la Suprema Corte en el caso Cassés es, entre otras muchas cosas, se violó el derecho de debida defensa, a pesar de que Cassés contó todo el tiempo del proceso con una asistencia consular y con abogados que estuvieron también en coordinación con el consulado francés, pero de todos modos lo vincula con el concepto de debida defensa, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dice es, si no hay asistencia consular para un extranjero o una persona extranjera, no hay debida defensa. ¿Cuál es el problema aquí? Que México no puede imponerle a los otros países que efectivamente den la asistencia consular. En derecho internacional, la obligación es informar que tienes el derecho y después notificar al consulado. Si el consulado quiere o no quiere dar asistencia, ese es un problema del otro país, no tuyo. Tú no tienes ningún deber ni ningún derecho de exigir y de establecer obligaciones. Pero entonces imagínense el ridículo. Como venían de la jurisprudencia indígena, en donde sí hay una obligación de México de establecer intérpretes, traductores para su población indígena, llegamos al sinsentido de decir que una persona extranjera a la cual su propio país le puede decir que no le va a dar asistencia o no va a pagar los abogados. Igual que México lo dice por algunos casos en el extranjero, México no da asistencia consular a personas mexicanas que estén detenidas o acusadas en el extranjero por tráfico, narcotráfico, tráfico de estupefacientes, etcétera, porque o sea, su argumento es, yo no voy a invertir recursos públicos en la defensa de personas cuando estoy en un combate contra las drogas. Les voy a dar otro tipo de asistencia consular, les voy a ir a visitar, les voy a llevar un paquetito de cepillo de dientes y pasta de dientes, voy a tramitar cartas, pero no les voy a dar asistencia jurídica. Eso es una potestad de los estados. Pero México, reitero, lo vinculó al corazón de la debida defensa. Y por lo tanto, reitero, si tenemos una persona extranjera a la que su país, por cualquier motivo de política, le diga, no te voy a dar asistencia extranjera, según los criterios de la Corte, en ese momento se generó una violación del debido proceso, de la defensa adecuada. Una violación que no está en manos de las autoridades mexicanas confrontar y realmente tener las vías para satisfacer la realización de ese derecho según como lo ha concebido la Suprema Corte. Entonces, otra vez, es encontrar un sweet spot de hablar de la interculturalidad en la defensa y que estaba muy bien en jurisprudencia que tiene que ver con pueblos indígenas y se la llevaron tal cual a personas extranjeras, ¿no? Ahí es en donde me parece que están los detalles argumentativos que nos meten en muchísimos más problemas y que después salen a presumir estas sentencias como si fueran el gran logro de la Suprema Corte, y uno los lee y a mí me empieza a dar un poco de taquicardia, por los problemas en los que nos estamos metiendo de cómo pensamos derechos. Bueno, muchas otras cosas podríamos discutir, pero nuevamente creo que estamos, para sintetizar, en una corte que muchas de sus decisiones de verdad bien las podríamos pensar en Suiza, y claramente no estamos en Suiza, una corte que a veces parece muy desconectada de los problemas de violencia y de desigualdad, que creo que son los grandes temas de una sociedad, si es que una corte se quiere hacer cargo genuinamente de cuál es su papel para confrontar problemas estructurales del país en el que está. Y por otro lado, más bien, es una corte que se endulza con ciertos conceptos y que después termina llevándolos a lugares
en donde complican mucho. Ya por no decir, con esto sí juro que termino, los problemas de a veces soltar sentencias con mucho potencial o con mucho impacto político y después quedarse con las manos amarradas, ¿no? Eventualmente la Corte, igual, no nada más hablo de la Corte, por ejemplo, aquí también estoy pensando en el Tribunal Electoral, tendrán que empezarse a hacer cargo de que las Cortes, cuando resuelven sentencias con dimensiones verdaderamente estructurales, han generado procesos de seguimiento de la implementación de sus decisiones, porque de otra forma no hay manera y seguimos entonces con la lluvia de recursos y recursos para entonces impugnar de inconstitucional lo que el cumplimiento de la sentencia de constitucionalidad, ¿no? Y entonces estoy pensando en particular, porque acabo de escribir algo sobre eso, sobre la sentencia del Tribunal Electoral sobre voto de personas en prisión preventiva, que ahí el INE tiene una enorme responsabilidad en donde el tribunal soltó la sentencia y a ver qué demonios va a hacer el INE. Y en 2024 vamos a tener una lluvia de problemas. Lo mismo con la sentencia de la revisión de constitucionalidad de consulta pública que acabamos de tener, ¿no? La Suprema Corte hizo malabares del Cirque du Soleil para que eso funcionara y ahora vamos a tener una consulta que no va a llegar a ningún lado y que va a ser uno de los peores shows y de los más caros que vamos a tener en este sexenio, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos llevando también estas cosas con tanto, lo que ya decía Polo, por supuesto, de marihuana, ¿no? De uso lúdico de marihuana. Entonces, ¿a dónde estamos llevando todas esas cosas? Eventualmente la Corte también se va a tener que hacer cargo de que cuando hay una sentencia realmente estructural, hay que darle seguimiento a través de mecanismos muy distintos a esa justicia tradicional que imaginamos. Perdón por la extensión. No, muchísimas gracias, Nancy. Y abonaría a tu lista que pusiste en esta última pregunta la sentencia contra el INEGI por el tema de estadística de asentamientos informales, que tanto la redacción como esa lógica de, pues lo regreso, pues deja con la duda de, bueno, ¿qué sigue? Si es esperar al 2030 que ya haya el censo, o quiere decir que desde ya debe generarse cierta información, aunque no es un censo. Pero totalmente de acuerdo contigo. Se nos está ya yendo el tiempo. Yo lo que les propongo es justamente como medida cautelar, voy a leer las preguntas que nos hicieron acá para pasar a un espacio de mensaje final, diálogo entre ustedes de unos 5 minutos, algo muy breve para cerrar el evento. Entonces, vemos que las preguntas que hay son dos. ¿Qué se pudiera hacer tanto como abogados, así como al interior de la Suprema Corte de Justicia para tener mejores maneras de análisis de casos? Porque sucede que se emite una sentencia que estamos de acuerdo con el resultado, pero el proceso argumentativo da mucho que desear. ¿En qué temas de derechos humanos consideran que la Corte aún tiene criterios confusos o que pudieran mejorar? Y justamente creo que eso es buena continuación de lo que han expuesto. Entonces, dejo este espacio, digamos, a manera abierta de diálogo entre ustedes y pues nada, adelante con quien quiera arrancar. Me van a aventar otra vez por delante, van a ver. Pues otra vez, si no, Polo, acabo de echarme un choro de 15 minutos, entrale tú. Oye, pero además retomo donde cerraste y a propósito de la pregunta de Paola, las preguntas. A ver, yo creo que también es un tema de formación argumentativa, ¿no? Y va a haber un gran reto. Saldívar, que me parece un muy buen jurista, claro, todos con sus claroscuros, pero que ha sido consistente técnicamente. Creo que sabe de lo que se habla cuando hay que mejorar la argumentación judicial. Yo creo que sí hay que leer menos a García Maínez, hay que leer un poquito más a Zagrelevsky, Alexi, no sé, ¿no? O sea, creo que a Harta, ¿no? O sea, creo que quizá para quienes les estoy diciendo esto, Jimena y Michael dicen, bueno, ¿y esos qué, no? O sea, pues esos casi que ya están de cajón en nuestra, en nuestra mirada académica, en el seguimiento, en el análisis que hacemos, en lo que hemos construido desde nuestra trayectoria profesional, pero no necesariamente está en el radar. No podemos obviar, pues, que hay esas capacidades de argumentación
y que de verdad romper con el pensamiento silogístico, muchas otras, la subsunción normativa, muchas otras cosas, ¿no? Hablar de argumentación es hablar de un sinfín de problemáticas que no vamos a hablar aquí, pero que entraña también ver muchas teorías de la argumentación, etcétera, etcétera. Yo me quedo también con el tema del seguimiento. Fue una provocación interesante porque a propósito de Cassés, no por asistencia consular, pero sí por efecto corruptor, nunca se ha vuelto a aplicar esa misma tesis. Nunca. Pero yo sí creo, porque en ese momento yo estaba muy clavado con el tema de debido proceso penal, porque estaba trabajando en el PRO, en el Miguel Agustín PRO, me tocó ver cómo hubo una disminución significativa de la presentación de personas detenidas en medios. A partir de ahí, se conjugaron varios factores. La reforma del 2008, ¿no? En materia penal, ya no le voy a decir nuevo sistema porque ya es una aberración decirle nuevo sistema de justicia penal, pero sí el tema de presunción de inocencia, que también fue un desarrollo jurisprudencial importante, desde el caso Acteal, muy polémico el caso que se resolvió y cómo se resolvió, pero consistente en términos argumentativos y que dio el pie o la pauta para toda la jurisprudencia sobre debido proceso, pero efecto corruptor no se ha vuelto a utilizar. Pero tuvo un efecto expansivo el caso Cassés, ¿no? Que no el de Vallarta, porque él sigue en la cárcel. Tuvo un efecto expansivo y fue que efectivamente hubo una retracción de esta pésima práctica de presentación de detenidos en medios, de personas detenidas en medios de comunicación como si ya estuvieran sentenciadas. Y no solamente sentenciadas, sino con sentencia firme de culpabilidad, destrozándoles por completo la vida. Eso en lo positivo. En lo negativo, ya dieron ustedes los ejemplos, yo sumo el caso de la Ley General de Comunicación Social, que no solo la Corte no le quiso dar seguimiento al recurso de inconformidad por cumplimiento deficiente de la ejecutoria, sino que ahora en una segunda vuelta, en un amparo ya contra el fondo de la ley, por poquito, y la declaran constitucional, así venía el proyecto del ministro, el ministro Carrancá, ¿no? Juan Luis Alcántara. Y entonces, González Alcántara Carranca, es que tienen nuestros apellidos muy rebuscados, pero finalmente es eso que ustedes están diciendo. Efecto corruptor no se ha transminado en otros casos específicos, ni de la Suprema Corte ni de nadie. Le tienen un pavor a esa tesis, a esa tesis aislada. Y la otra es efectivamente que no se hacen cargo de los cambios estructurales que están provocando con eso. Y yo sí creo que efectivamente los mecanismos de justicia tradicional no sirven, efectivamente, que con la misma creatividad que de repente le entran al interés legítimo, a los efectos, a relativizar los efectos relativos de la sentencia de amparo, la fórmula Otero, disminuir esta rigidez, no lo hacen en el seguimiento, en el cumplimiento de las ejecutorias, y eso es preocupante porque efectivamente cuando se trata de cambios estructurales a partir del quehacer jurisprudencial, del quehacer jurisdiccional, no están asumiendo ese cargo. Ahí sí se echan para atrás, ¿no? Yo cerraría con eso, que la Suprema Corte efectivamente va a tener que pasar por una turbulencia que se antoja larga, por los cambios que ha habido, por los cambios que va a haber. Va a haber otro ministro que termina el próximo año y otro el 2024. Se juntaron prácticamente la mitad de la Suprema Corte durante el actual sexenio, con todas las implicaciones políticas que eso tiene. Paola también hace una pregunta que ya la contesté por escrito, perdón, pero como estamos en el Observatorio de Designaciones Públicas, me sentí con con la legitimidad de contestarle por escrito, enviándole precisamente el link al Observatorio de Designaciones y de cómo debe de ser una designación pública. Hay buenas prácticas, no hay nada escrito en ley. Y lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Medina Mora,
o en el caso incluso de comisionados del INAI, ya me estoy desviando un poquito, pero en otras designaciones públicas, es que se adoptan esas buenas prácticas, se reciben preguntas de sociedad civil para las candidatas y candidatos, se hace un comité técnico evaluador que depura las listas, en este caso el de la Suprema Corte, el presidente manda la terna, entonces pues ahí habría que hacer incidencia desde el Ejecutivo, pero quienes negocian son los partidos al final. Esa es la realidad. Les damos un instrumento técnico de evaluación para ver capacidades, para ver el conocimiento de la reforma constitucional. Y perdón, pero terminó en la corte alguien cercana al presidente, como la ministra Yasmín Esquivel y como el propio ministro González Alcántara. Entonces, eso per se, dicen algunos, más desde la ciencia política, no es malo, porque nos comparan con Estados Unidos diciendo, no, pues es que se vale, ¿no? Meter ministros cercanos a los republicanos o a los demócratas en este bipartidismo recalcitrante que vive Estados Unidos, pero creo que hay diferencias sustanciales respecto a lo que puede pasar en otros países, en otras latitudes, donde efectivamente puede haber perfiles propuestos por los partidos muy cercanos al poder, pero, por ejemplo, esos mismos jueces constitucionales no validaron las patrañas de Trump diciendo que hubo fraude, ¿no? Es decir, ante las múltiples demandas, ¿no? Que estuvieron en ciernes ahí en la Suprema. Es decir, creo que hay una cultura del servicio público muy distinta. Lo vimos también con el intento de presionar, ya me estoy desviando también, pero al gobernador no me acuerdo qué era, Georgia, o de alguna de las entidades de los estados, que era republicano y que se negó a decir que hubo fraude. Es decir, sí hay otro tema con la cultura cívica y la cultura del servicio público, que no quiere decir que sea mejor, simplemente es completamente distinta y tiene otro historial al nuestro. Entonces, creo que sí hemos estado propugnando por una ley de designaciones públicas, pero es el nido de la víbora. Es la manera de cooptar poderes, es la manera de acercarse a los órganos públicos, organismos públicos autónomos, constitucionales autónomos. Es la manera de cooptar a la Corte. Es la manera de que los partidos no se quieren desprender de esa discrecionalidad política. Entonces, creo que hay mucho que avanzar en esos temas. Yo ya me callo porque se supone que eran 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero pues vamos con los mensajes finales. Michael, Jimena, o como mantenemos el orden, ¿quieren cambiar? Sí, Jimena. Gracias. Déjenme decirlo rapidísimo sobre la primera pregunta. Creo que sí es un tema de cultura jurídica, ¿no? Estamos en una transformación, la reforma detonó muchísimas cosas, pero ahora hay que, o sea, no la íbamos a echar a andar y íbamos a ser magas y magos de la argumentación al día siguiente de la publicación. Eso no se ordena en un transitorio, ¿no? Se pueden ordenar muchas cosas, pero no eso. Y sí hay un tema muy importante, obviamente esa va a ser mi posición desde la educación jurídica formal, pero también la educación jurídica continua, o sea, ¿qué estamos haciendo con operadores o personas que operan el sistema jurídico? Constantemente tenemos que estar haciendo diálogo. Creo que una de las cosas que la verdad creo que ha complicado es que a veces son reticentes a entrar a ese diálogo. A veces seguimos en esta idea vertical de las cátedras y entonces personas, por ejemplo, que trabajan en la Suprema Corte, no estoy diciendo que todas, por supuesto, nunca generalizaría, pero consideran que ellas son las que tienen que dar cátedra y yo digo, nadie demos cátedra, todo el mundo estamos tratando de entender cosas muy complejas, dialoguemos, hagamos preguntas incómodas, pregúntenos ustedes, ¿no? A mí muchas veces me dicen, es que tú siempre esperas la sentencia perfecta y lo que tenemos es la sentencia posible. Digo, bueno, es que si no pensamos en la sentencia perfecta, ¿cómo tenemos un punto de referencia, ¿no? ¿Cómo logramos ver qué hemos avanzado, qué no hemos avanzado, etcétera? Entonces, diálogo constante, estar abiertos siempre y abiertas
a escuchar las otras opiniones, a dejarse cuestionar. Y una de las cosas que siempre repetiré, que dijo en algún momento Sergio López Ayllón, el director del CIDE, es: si quieres saber cómo es una buena sentencia, tienes que leer 1000 sentencias antes, ¿no? Leer, leer, estudiar, estudiar, estudiar es el mandato que tenemos como gremio jurídico. Todo mundo, quienes están en la licenciatura, quienes están en algún otro nivel de programa, quienes estamos en la práctica, en la academia, todo mundo estamos en un proceso de reaprendizaje y reentrenamiento. Y ese va a ser un proceso otra vez largo. Yo también, como dice Polo, a mí me fascina porque cuando doy clases, ayer estábamos dando una clase, comentamos algo de la integración de la Corte y me decían: no, profesor, es que a mí no me encantan las sentencias que están saliendo de la ponencia del ministro González Alcántara. Y yo decía: hijo, ya quería ver yo en mis épocas de estudiante que si te mandaban a leer a veces el Ius y era una maravilla, ¿no? ¿Cuándo hubieran podido distinguir entre el estilo que tienen distintas ponencias? Entonces a mí eso me da un optimismo brutal, ¿no? Verles a ustedes, ver que son personas ávidas de nuevas ideas, ávidas de nuevos conocimientos. Así es como se va a mejorar la integración. Y cuestionemos siempre lo que producen las cortes. Dejemos la idea de que, igual que la Constitución estaba allá, la Suprema Corte está allá y no somos nadie para cuestionar a la Suprema Corte. Ustedes tienen un pensamiento fresco, sin límites. Constrúyenlo. Hagan crítica sólida, sustentada, pero háganla, ¿no? Tienen una voz y creo que es súper importante que se utilice. Esa sería mi respuesta. Y lo otro, pues ya hemos platicado un poco, ¿no? Yo creo que derechos sociales es uno de los temas más pendientes de la Suprema Corte. Creo que ahí sí todavía, otra vez, yo no me quito la sensación de la Corte de Suiza y necesitamos una Corte latinoamericana. Me subo a la petición de esa corte que tanto nos hace falta. Profesor Núñez. Bueno, la verdad es que ha sido una tarde muy enriquecedora. No es una cortesía académica, es una realidad. De verdad te he disfrutado muchísimo estar y conocer, ya los conocía, pero sí, no los conocía de cara, y tampoco así, pero sí de leerlos. Y bueno, pues mira, la primera pregunta es tan complejo todo el tema, pero creo que así como no está la Constitución por allá, ni la Corte por allá, también entender que ni la Corte Interamericana está por allá. Creo que también necesitamos una Corte Interamericana que no reproduzca lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, es que es un caminito en el que ha llegado. O sea, a nosotros nos llega esa visión suiza de los derechos, porque es que vamos en cascada. La capacidad de argumentar viendo las realidades, hacernos un baño de realidad y relativismo, entender ciertas cosas, algo que pues por supuesto que en el CIDE lo tienen bien claro, ¿no? En lo que salga ya publicado, les compartí un texto con el doctor Gaona que hicimos sobre el costo de los derechos. O sea, cómo se establecen muchas cosas en materia de derechos sociales, cómo pareciera, como dice usted, que estamos en Suiza o que algo que en Italia es normal, que cada vez que va a salir que va a hablar en materia legislativa sobre temas de derechos sociales, siempre hay alguien que dice cuánto cuesta esto. Y acá podemos decirlo porque, como si fuera Enrique y Ana, vamos a decir mentiras, tralala. Podemos ir diseñando grandes comentarios, grandes estructuras que al final de cuentas, sobre todo en derechos sociales, que con mucha razón reclama la profesora Jimena, pues no se terminan por cumplir. Nosotros en el libro de Debido Proceso le dedicamos un capítulo específico a la ejecución de la sentencia. Siempre hablamos de los efectos de la sentencia, todo en el mundo abstracto, pero la ejecución de la sentencia. Nosotros tenemos esa problemática de la realidad, de qué es lo que verdaderamente está pasando. Esto para el comentario que tiene que ver con los derechos sociales, que es un tema muy, muy delicado en cualquier parte del mundo, donde los presupuestos, que yo creo que hoy por hoy en todas partes son un problema, en países como los latinoamericanos, donde los presupuestos parten de políticas asistencialistas,
el tema de los derechos sociales desde la jurisdicción constitucional muy problemático, porque generan expectativas y luego vienen frustraciones y luego se le acusa a la justicia constitucional de un problema que es estructural de los tres poderes. Lo que pasa es que, como comparatista, me gusta, como diría el maestro Pedraro, ver los formantes. El formante legislativo, el formante jurisdiccional y el formante doctrinal no se comunican entre sí realmente. La doctrina en general va por unos derroteros. La legislación, cuando se hacen leyes, se hacen con otra lógica, no toman en cuenta a veces lo que dice la jurisdicción. Se ve, por ejemplo, prohibiciones, por darle un ejemplo. Se crea la unidad, las UMAS que llaman, ¿no? La unidad de medida de actualización que sustituye al salario mínimo. Yo invito a cualquier ONG que se dedican a ese tipo de estudios, al INEGI, que cuente cuántas siguen colocando sanciones administrativas con salarios mínimos. Es decir, hay una crisis de normatividad que no permea. A lo mejor arriba está esa decisión, no está permeando a los estados y no está permeando a los municipios. Y eso va precisamente porque se ha potencializado cada vez más, y la propia Corte lo hace, ese diálogo con la justicia internacional, pero la justicia local es la gran ausente, que es la justicia que llega al ciudadano, que es la que debería estar siendo, como dice Alan Tara, ese laboratorio de construcciones que después pueden llegar a la Suprema Corte. Pero no hay ese diálogo. Precisamente, decía alguien, ¿para qué se necesita? para una mejor comprensión de los abogados. Pues ahora con la reforma judicial, si no modifican la forma de reportar las sentencias, la forma de enseñar incluso, y yendo hacia lo que dice la profesora Jimena, de leer la sentencia, no leer los rubros. Cuando alguien, pero es que al final del día, el rubro es la jurisprudencia. Opera como leyes generales, como normas generales. ¿A qué me quiero referir? Usted, para distinguir qué pasa y hacer la excelente exposición sobre cómo pasó de la asistencia de una defensa adecuada y acceso a la justicia en las comunidades indígenas, llegar a la asistencia consular, cómo tuvo que leer las sentencias. Pero cuando está en las fiscalías o está un ministerio público, él lee, tengo que ir a buscar. Y el juez lo que lee, cítese a la asistencia consular, porque operan como si fueran normas. Y la propia, si a eso le añade la prohibición de un control difuso, que sería lo normal, no puede ser que un juez pueda inaplicar una norma y no pueda distinguir una situación que solo lo va a poder distinguir si lee la sentencia y no un rubro, distinguir una situación de un caso similar para poder aplicarle una norma, pero para poder separarse del mandato jurisprudencial. Ese es un problema gravísimo. Y algo más crítico y más delicado, tiene mucho también que ver con lo que dice Leopoldo. Quizás eso sí cambie con, ya que no se espere tantas tesis aisladas. Pero el problema de las tesis aisladas, y de eso hay muchísimo, es que va generando. Hay una cosa, son las grandes sentencias, pero vuelvo y repito, vamos a ver sentencias procesales que limitan el acceso y que tienen que ver con medidas cautelares. Lo que me decía, me hablaba de el derecho de elección de la persona que está detenida en forma preventiva. Oiga, pues bueno, no quiero decir que seamos Suiza, pero la verdad, la prisión preventiva es una medida cautelar que implica evidentemente una limitación a otro derecho que es la presunción de inocencia. Evidentemente, porque hay unas circunstancias que deberían analizarse no conforme al delito, sino a la persona, el caso concreto. Acá no, acá ya se presume que ciertos delitos ya de por sí son susceptibles de, por el puro hecho de estar en el 19 constitucional, tener prisión preventiva. Si yo voy ampliando el catálogo
del 19 constitucional, preventiva, ¿qué va a pasar con su derecho al voto? Evidentemente, la acción preventiva le limita un derecho. Yo creo que su derecho a votar pues, lo tiene desde el mismo momento en que él todavía el límite a su derecho es al de libertad, es porque hay razones fundadas de pensar que él se puede evadir de la justicia. Pues la reforma del 2008 en materia de justicia y seguridad, pues realmente ha tenido un retroceso tremendo con una ampliación del artículo 19 peligrosísima, y como no hay forma de reforma, porque eso está en la Constitución, como no hay forma de presentar un amparo contra esa reforma constitucional, nosotros felizmente vamos viendo cómo se va ampliando y mermando derechos que van en contra del espíritu de la reforma del 2008 y la reforma del 2011, que siguen siendo las grandes reformas, porque la reforma actualmente del Poder Judicial, en mi opinión, son meros pequeños parchecitos. No le veo la trascendencia, con todo el respeto, a menos que se consolide en el desarrollo legislativo que hay. La cultura jurídica tiene que ver mucho. Tiene que ver, eso se llama en derecho comparado los criptotipos, esas fuentes del derecho no verbalizadas que están ahí. Miren, una de las gracias del sistema acusatorio, chiste del sistema, por decirlo de forma, uno de los chistes del sistema acusatorio es el hecho de que es menos formalizado y una situación menos formal, más sustantiva, más ágil, más abierta, más democrática. Por tanto, una experiencia que les comparto es, si usted ve el Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrá sus pros y sus contras. Seguramente no es el código modelo para América Latina, pero es un código que cumple con las funciones del código, de un código procesal penal del sistema acusatorio adversarial. Vaya a los estados, nada más Nuevo León, estamos. Le puedo decir, si no me equivoco, son 30 reformas al Código Penal el año pasado. En este año ya llegamos como 20 reformas al Código Penal, donde normalmente es aumento de delitos, aumento de penas. A eso anéxele. Estamos hablando de un sistema acusatorio que pone el centro en la solución del conflicto y no tanto en el cumplimiento de la ley penal. Y tenemos un código sustantivo que va aumentando el catálogo de delitos como si se tratara de derechos grandes, que de derechos humanos tiene poco. Ahora bien, si usted es una anexa, que toda la agilidad que tiene el Código Nacional se baja y usted ve lo que es el informe policial homologado, que es el que hace el policía, o la cadena de custodia, la que hace la persona que accede por primera vez a la evidencia en el sitio de escena del crimen o en el sitio del hallazgo, estamos hablando de 6 páginas, de un nivel de complejidad. En Estados Unidos es una hoja donde recibir, busqué, tan pulcras hechas. Todo esto tiene que ver con la idea de que tiene que estar todo en el papel y que tiene que estar todo formal. Así que seguimos en un formalismo asfixiante que privilegia la forma al fondo, que privilegia lo formal. No hay nada más, decía un autor, no hay nada más sustantivo que lo adjetivo. Y las fórmulas del amparo mexicano, como bien decía el pueblo, es asfixiante. Es un amparo que pone fórmulas pone excepciones a las medidas cautelares cuando estas deberían ser determinadas en cada caso por el juez, indistintamente del delito, siempre y cuando se vea la posibilidad de evasión de la justicia. La posibilidad también de la Corte de sentencias que permiten una posibilidad u otra, porque hay sentencias, sobre todo, por ejemplo, en materia de, en lo que tiene que ver con la prohibición que la propia Corte había confirmado de medidas cautelares de suspensión, cuando se trate de normas generales en materia de controversias. Hay sentencias, tesis, que te ponen una posibilidad que la permiten, tesis que te ponen una posibilidad que no la permiten. En estos casos, conceptos que dan para un lado y para otro. Esas situaciones son muy complejas también. Debe haber la idea de que la Corte ha dicho esto y que esa es su línea jurisprudencial. No es que no la pueda cambiar, evidentemente sí, pero los cambios son paulatinos, porque si no, no genera la certeza. Y vuelvo y repito, mientras que la jurisprudencia
no esté sujeta a diálogos, como dijo la profesora. Diálogos en el cual nosotros, la doctrina, pueda discutir acerca de una sentencia, donde un juez de instancia pueda decir que no está de acuerdo con una sentencia, porque tiene una visión cercana, real de la situación, si de verdad estamos respetando la cercanía de los tribunales locales. Si no podemos comprender que la posibilidad de que nosotros tengamos un diálogo entre las autoridades administrativas, entre los legisladores, esa situación, mientras que se sigan dictando más normas penales, mientras que se siga dictando más sentencias soñadoras, entiendo que como la profesora lo dijo con una frase en inglés que no conocía, pero que me encantó, pero pues es como Verfassung lyrique, dicen los alemanes, ¿no? Poesía constitucional. Mientras que eso suceda, la verdad es que no vamos a poder salir de esto. Esto solamente se va a poder superar tratando de un diálogo entre los formantes y una formación generacional que decía, creo que definitivamente, personas como he dicho que viven el tema de los derechos humanos, es la esperanza de cambio generacional que permita ir cambiando estos criterios. Por ahora, el formalismo sigue siendo la base asfixiante de todos los derechos humanos, de los derechos sociales específicamente, de las políticas públicas, etc. Entonces, muy feliz de estar con ustedes, de haber estado con ustedes. Acá en Nuevo León estamos a la orden. Maestro Leopoldo, un honor conocerlo. También a usted, y a través suyo le mando un saludo a una persona entrañable, muy querida para mí, que ha trabajado temas de derechos, de visión de los derechos sociales, que es la profesora María Solange Maquer, con mucho afecto. Y ha trabajado el tema precisamente de darle justicia, bueno, ahorita está con sus datos personales, pero ella tiene un tema que trabajó maravilloso, que es cuánto cuesta el derecho a la defensa, y analizarlo, el análisis económico del derecho, que a veces se etiqueta como algo conservador o liberal, pero que es lo más social que puede haber. ¿Cuánto cuesta para lograr que esto salga adelante? Y Calicho, gracias por tu invitación. Disculpa todos los altibajos que he tenido, pero te agradezco mucho. Me despido de la audiencia también. Me pongo a sus órdenes para lo que consideren menester. Muchísimas gracias, profesor. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes y también para las personas que nos atendieron. Desgraciadamente se nos ha ido el tiempo, pero bueno, esto fue como un concierto de Café Tacuba, largo, pero provechoso y muy entretenido, y creo que cumplió con su objetivo. Efectivamente, es imposible agotar todas las discusiones, todos los puntos en 2 horas. Esto da para hacer todo un retiro de una semana y a lo mejor después llegar a más o menos a unas conclusiones, ¿no? Pero es parte de este diálogo que se va haciendo a nivel público, a nivel constante en academia, en juzgados, en pasillos, en medios de comunicación, en la academia. Entonces, pues como este capítulo, ese debate en el que cada quien interactúa desde su trinchera, pues creo que ha sido muy fructífero. Recuerda que va a estar disponible en YouTube. A las personas que nos están viendo también por la retransmisión a través de YouTube, pueden seguir el canal de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y pues bueno, agradecerles, recordarles que a nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, esta es su casa, totalmente a su disposición siempre, y particularmente un agradecimiento desde el Centro de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Jimena Medellín, muchísimas gracias, Leopoldo Maldonado, muchísimas gracias, profesor Michael Núñez, y bueno, pues muy buenas noches y estamos al pendiente de todo. Gracias.